Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por estar. Gracias y bienvenidos a este primer webinar que estamos haciendo. Esto es un trabajo en conjunto entre Avid y SBC. Como ustedes sabrán, los sistemas Venue S6L cada día se están viendo en más lugares. Es un sistema que podemos decir que se encuentra cada vez más en más riders y es el nuevo estándar, uno de los nuevos estándares en lo que es show en vivo. Sin más preámbulos, comenzamos. Muy bien, entonces aquí nos encontramos ya frente a la consola y en este caso la que tenemos es una S6L 24D con un 144 y un Stage 64. Lo primero que tenemos que decir es que cuando estamos hablando de un sistema S6L, estamos hablando de un sistema modular, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tenemos varios módulos que componen el sistema. ¿Cómo se compone un sistema S6L? Bueno, en principio con una superficie de control, como en este caso es la 24D, pero también tenemos 16C, 24C, 24D, 32D y 48D. Básicamente la diferencia entre las D y las C es que las C son compactas y carecen de estas pantallas que se llaman CTM, ¿sí? Que es Channel Touch Module, mientras que las D poseen displays. Necesitamos nuestro cerebro motor de procesamiento o engine, ¿sí? Que tenemos tres modelos, 112, 144 y 192. La diferencia entre ellos es la capacidad de procesamiento que tiene cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el engine y por otro lado contamos con un rack de entradas y salidas o Stage 64 en este caso. Y otra cosa importante también es que dentro de este sistema encontramos al software Venue. Ustedes lo están viendo en este preciso momento y en este software nosotros básicamente podemos realizar los cambios que necesitemos, realizar programaciones, configuraciones de usuario, etcétera, etcétera. Todo eso se hace en el software Venue, que es básicamente un monitor que está conectado a la superficie de control. El engine, como dijimos, es el motor de procesamiento y básicamente está compuesto por un chip RTX de Intel que se dedica a hacer el procesamiento en tiempo real de lo que es el motor de mezcla de la mesa. Y por otro lado tenemos una tarjeta HDX. Esta tarjeta HDX es la misma que Avid utiliza para sus sistemas de Pro Tools HDX y es la encargada de realizar el procesamiento para los plugins únicamente, ¿sí? Entonces, esto es una de las diferencias que tenemos con sistemas anteriores como Profile, SS48, Mixrack y D-Show, ¿sí? Inclusive S3L. Esto en S6 ya no es así, ¿sí? El procesamiento de plugins está dedicado solamente a la tarjeta HDX y eso lo podemos ver en el software. Entonces, esto por un lado. Obviamente que tenemos posibilidad de colocar tarjetas de expansión como MADI, por ejemplo, y además tenemos las tarjetas de conectividad. El sistema todo está conectado mediante un protocolo que se llama ABB, que es un estándar, y tenemos obviamente conexión redundante, es decir, que cada uno de los módulos tiene dos puertos, un A y un B, ¿sí? No es que hay un principal y un backup, sino que es A y un B, es un A y un B, perdón. La conexión de todo el sistema es en anillo, ¿sí? Por lo tanto, si uno de los lazos llega a cortarse, el círculo se cierra por el otro lado y eso hace que pueda tener un sistema redundante, básicamente, ¿sí? Por otro lado, como habíamos visto antes, tenemos un stage, ¿sí? El stage 64 me permite tener hasta 64 canales de entrada por 32 de salidas, ¿sí? Los módulos, fíjense que vienen de tiras de 8. Por lo tanto, yo puedo quitar estos 8 y poner, por ejemplo, si necesitara entradas digitales, puedo poner un módulo de entradas digitales. O supónganse que yo tengo varios stage racks y quiero traerme dos módulos que tengo en mi otro stage rack, lo puedo poner aquí para tener un total de 64 canales. Y del módulo, del slot, digamos J en adelante, son solo salidas. Entonces, un Stage 64 puede tener 64 entradas por 32 salidas como máximo. En caso de necesitar más entradas, lo que podemos hacer es sumar Stage 64 o Stage 32. Inclusive el Stage 16 de la S3L es compatible con sistemas S6, ¿sí? Muy bien, me gustaría que viéramos un poquitito el software de la mesa, ya que desde allí nosotros podemos realizar las configuraciones necesarias. Antes que nada, este mismo software que estamos viendo aquí, yo lo puedo tener en
offline o standalone. Básicamente para poder tenerlo necesito una computadora con Windows y lo que voy a estar viendo es la misma pantalla que ustedes están viendo aquí. La única diferencia es que en la solapa de plugins no van a poder insertar plugins, ya que los plugins viven nativamente dentro de la consola. Entonces en su computadora no los van a tener instalados. Esa es la única diferencia que tienen con el standalone. La primera pestaña que nos encontramos es la de Overview. Allí nosotros vamos a poder ver todos nuestros canales de entrada. Recuerden que estoy usando un Engine 144 y aquí están mis canales del 1 al 144 y desde esta pantalla puedo tener un pantallazo general de lo que está sucediendo con todos los canales. También tengo la solapa de outputs en donde veo todos mis buses de salidas, tengo mis auxiliares, mis grupos, mis matrices y mis buses principales. Por otro lado tenemos la solapa de inputs. Estamos viendo al canal que tenemos seleccionado en la superficie. Vamos a ver la superficie. Si yo selecciono el canal 1, en la pantalla voy a ver el canal 1, su rótulo. Me va a decir desde dónde está entrando. Bueno, en este caso dice que está entrando desde el Stage 1, pero está grisado. Esto es porque, como es una sesión en blanco, lo que acabo de cargar, no tiene el Stage preasignado. Si voy a dispositivos, presiono el Stage y voy a poder conectarlo. En este caso no lo puedo conectar porque la mesa está en modo Show. Para los que no están familiarizados con el entorno Venue, Venue tiene dos modos, un modo Show y un modo Config. El modo Config me va a permitir realizar configuraciones en el sistema que van a cambiar la estructura del procesador. Entonces, muchas veces esta estructura genera mínimos cortes de audio. Entonces, en ese caso, la Venue tiene esa posibilidad de protegerme frente a esos cortes o reestructuras del sistema. Por eso es que yo tengo un modo Show y un modo Config. En la superficie tengo un botón que dice Config. Presionándolo van a ver que en la pantalla, en el software, paso de un modo a otro. Y cuando entro a modo Config, sí puedo conectarlo. Ahora sí presiono Connect y le digo dónde lo quiero poner. Si quiero que la mesa reconozca este stage como Stage 1 o como Stage 2. ¿Sí? Es una cuestión de rótulos nada más. Presiono Stage 1 y ahora sí. Vamos a Inputs. Ahora sí veo que el canal 1 está asignado al Stage 1 Analog 1. Por default, como esto es una sesión en blanco, o lo que llamamos en Venue un Clear Console, el patch ya viene hecho uno a uno. Es decir, no hay que hacer nada. Ya viene prepatcheado de esa forma. ¿Sí? Entonces, fíjense que seleccionando en la superficie el canal 1, ¿sí? Vemos en el software el canal 1. Si selecciono el canal 5, en el software vamos a ver el canal 5. Les había dicho que aquí tenemos la asignación de la entrada física de este canal. Tenemos indicador de nivel, fader, la etapa del preamplificador, con su atenuador, phantom power, inversor de polaridad. Tenemos un delay asignable, high pass filter, low pass filter, un direct out, un panner, ¿sí? La posibilidad de asignar el canal del direct out. La mesa cuenta con dos buses de monitoreo, por lo tanto yo puedo decirle que este canal salga a monitor A, monitor B o monitor A y B en este caso. Otro dato importante es el tema de la integración con Pro Tools, que luego lo vamos a ver. Pero fíjense que al lado de la asignación del canal físico, de este canal de la mesa, tengo un icono de Pro Tools. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un Pro Tools conectado, con este botón voy a poder decirle si quiero que el canal 5 venga de mi Stage Rack o si quiero que venga desde Pro Tools. En ese caso, fíjense que cambia la ganancia. De hecho, ahí voy a tener un trim digital sobre el canal de Pro Tools y cuando vuelva aquí voy a ir al preamplificador. Tenemos la etapa de ecualización. Estos procesadores vienen por defecto en todos los canales de la mesa, ¿sí? No hace falta insertarlos ni decir si quiero tener tales procesos o no para liberar recursos. Esto ya está en la forma de operar básica de la mesa. Tengo la parte de dinámicos, expander gate, compresor limiter, ¿sí? Tenemos la parte de insertos. Fíjense que puedo realizar insertos dentro de la mesa a través de los plugins. Y también tengo la posibilidad de insertar hardwares, ¿sí? Obviamente tengo el bypass de cada uno de ellos y la posibilidad de decir en qué punto de la cadena yo quiero que vaya insertado mi hardware. Por último, aquí a la derecha tenemos la asignación a buses auxiliares. Si bien el feedback visual que tenemos es un poco escaso, si yo presiono aquí en las flechas, voy a tener mucha más información acerca de esto. Y vean que aquí tengo los auxiliares, la posibilidad de encender el envío de este canal a los distintos auxiliares, decirle si cada uno de ellos es pre o post y darle nivel o no, ¿sí? Entonces volvemos a cerrar y
terminamos viendo la asignación a buses masters, LR center mono y asignación a grupos. Por último, vean que aquí debajo tengo la posibilidad de, en el software, ver a todos los faders. De hecho, fíjense que si yo muevo los faders en la consola, tengo un feedback visual en la pantalla de todo lo que está sucediendo. Inclusive, si yo quisiera modificar el fader 64, que no lo tengo visto en la consola, puedo hacerlo desde aquí, ¿sí? O inclusive puedo seleccionarlo. Si presiono sobre la pista del fader, selecciono y lo veo en el software. Pasemos a la solapa de outputs. En este caso estamos viendo los auxiliares, que son 48, eso es configurable. Tengo la posibilidad también de ver mis grupos, mis matrices, mis VCAs y mis main. Entonces volvamos a auxiliares. Si yo presiono en el auxiliar 1, vamos a ver que tenemos un delay asignable a ese canal, salidas directas, panner, buses de monitoreo asignables y además tengo un ecualizador paramétrico de 7 bandas, ¿sí? Fíjense, aquí tengo las 7 bandas con sus parámetros y además tengo un dinámico, ¿sí? Un compresor limitador en cada una de estas salidas. Obviamente tengo la posibilidad de trabajar con los inserts y a mano derecha voy a poder ver los miembros de ese auxiliar. En esta solapa vamos a ver EQs gráficos, podemos asignarle uno y trabajar con ellos. Seguimos pasando. Bien, la solapa de filing es muy importante, sobre todo para esto que les queremos transmitir desde aquí, que es la solapa en donde yo hago todo el manejo y el traspaso de sesiones. Venue trabaja con lo que se llama showfile, ¿sí? Un showfile es todo esto que estoy configurando en la consola. Todas mis configuraciones que yo quiero tener se guardan dentro de ese showfile y los showfiles van dentro de showfolders. Entonces, supongamos que quiero crear un nuevo showfolder, ¿sí? Vemos que hay 4 solapas: load, save, transfer y history. Entonces, si yo quiero guardar esto, voy a tener que ir obviamente a Save, ¿sí? Puedo elegir una de las carpetas. Supongamos que vamos a elegir esta, Webinar Avid S6L. Yo ya tengo algunas cosas aquí dentro. Puedo poner New y ahí escribo prueba, por ejemplo. Enter y ahí ya guardé mi showfile, ¿sí? Entonces, una vez que lo guardo, se almacena en el disco local de la superficie de control y una vez que esto queda guardado, básicamente lo que tengo que hacer es ir a transfer. Vamos a hacer la prueba. Si yo pongo un pendrive que no tengo ninguna escena aquí adentro o ningún showfile, automáticamente veo que lo reconoce. Entonces a mano derecha veo mi pendrive, mano izquierda veo el disco rígido de la consola, ¿sí? Entonces si voy a los show folders voy a ver que tengo todos estos disponibles y en este caso voy a pasar, supongamos, Webinar Avid S6L. Eso es un show folder que contiene el show file dentro. Varios show files contienen. Una cosa que tienen que saber es que en este caso el pendrive está vacío y cuando yo hago esto, transfer de la consola para el pendrive, listo, lo que hizo fue arrastrarme el show folder, pero además ya me creó toda la estructura de carpetas necesarias para que la venue pueda reconocer ese show file. Entonces, ahí transferí de la superficie de control o del sistema venue a mi pendrive y lo mismo ocurriría si yo quiero pasar de mi pendrive, supongamos. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar este show folder, clic derecho, delete, lo borramos de la consola y ahora lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el show folder de mi pendrive y lo transferimos a la consola. Vean que lo acaba de agregar y ahora el proceso inverso. Vamos a la sección de load, de cargado, vamos a ver esta carpeta, prueba y lo puedo cargar. Fíjense que lo voy a poder cargar, tengo la solapa disponible, el botón lo tengo disponible, pero si yo estuviera nuevamente en modo show, no lo voy a poder hacer, porque obviamente va a borrar todo lo que yo tengo acá. Entonces es una suerte de traba de seguridad. Seguimos pasando solapas. History son como autosaves que va haciendo la consola. Inclusive fíjense que yo puedo ir a buscar autosaves de días previos, de hecho desde que la mesa está funcionando, ¿sí? Seguimos con los snapshots. Imagínense como fotos que yo puedo tomar de la consola, del estado de los faders, de los parámetros de los plugins, de los envíos, por ejemplo, para tener distintas canciones. Entonces, en una canción, por ejemplo, tengo un efecto determinado, en la otra canción tengo un delay más largo, si tengo un main y un spare, entonces puedo generar un snapshot para hacer ese cambio de patch, en fin, infinidad de cosas. Sigamos viendo Patch Bay, esto es muy importante si estamos creando nuestra sesión.
Desde aquí vamos a poder asignar inputs y outputs físicos de cada uno de los canales que necesitamos. En la solapa de inputs vamos a ver, lógicamente, nuestros inputs. Para aquellos que están acostumbrados a trabajar con Pro Tools, la forma de entender la asignación de patch es muy similar. Es decir, en nuestro eje vertical lo que tenemos son los canales de nuestra consola y en nuestro eje horizontal lo que estamos viendo son todos los dispositivos físicos que yo tengo. Entonces, en el canal 1 de la consola tenemos asignado nuestro canal 1 del Stage Rack, ¿sí? Que sería, en este caso, este de aquí. Perfecto. De hecho, vemos acá que nos está mostrando todos los módulos de entrada. Este Clear Console, como les había dicho, o la sesión en blanco por defecto que viene de Venue, ya viene con un patch 1 a 1. Si yo quiero limpiar ese patch para empezar de cero con un patch nuevo, puedo hacer clic aquí y limpio el patch, me va a decir si lo quiero hacer, y lo limpié. De hecho, ustedes verán ahora que he perdido los preamplificadores aquí en la superficie de control. Entonces, yo puedo hacerlo a mano, esto. Si quiero hacerlo de X forma, limpio. Y si quiero hacer una diagonal, es decir, un patcheo 1 a 1, presiono aquí, asigno y ya está, ¿sí? Entonces, de aquí voy a ver del 1 al 64, 65 al 128 y 129 al 144 por el engine, como había comentado antes. Supongamos que yo quiero entrar al canal 20, supongamos, por las entradas locales de la consola. Entonces, supongamos que vamos al canal 20, Console, y aquí le podemos decir, por ejemplo, que el canal 20 entre por el 1 de la consola. Me va a preguntar si quiero cambiar el patch, porque recuerden que habíamos hecho un patch 1 a 1, entonces el 20 iba a estar en el 20 del stage. Bueno, en ese caso pongo assign y ya. Lógicamente, si vamos al stage 1, vamos a ver que el 20 no está patcheado en el stage, ¿sí? Por otro lado, tenemos nuevamente la integración con Pro Tools. Si bien yo puedo ir canal por canal habilitando el input de Pro Tools desde la superficie, también lo podemos hacer vía soft patch, como en este caso, ¿sí? Bien, luego tenemos los outputs, ¿sí? En este caso lo mismo. Sobre el eje vertical tenemos nuestros buses, auxiliares, grupos, matrices y mains. Y sobre el eje horizontal tenemos nuestras salidas físicas. Entonces, fíjense que en este caso, por default, viene el L y R patcheado en la salida 1 y 2 de nuestro stage. Seguimos pasando, tenemos salidas directas, direct outs, de todos los canales, ya sea inputs como buses de salida. Lo mismo sobre el eje horizontal, tenemos nuestras salidas físicas. La única salvedad que quiero hacer aquí es que podemos elegir en cada canal el punto de la cadena en donde tomo esa salida. Si yo presiono aquí, puedo ver si quiero que la salida directa del canal 1 sea top of the channel, insert return o pre-fader post-mute. También tengo la posibilidad de realizar inserts de hardware, como habíamos visto antes. Entonces, nuevamente, vamos a, supónganse, el canal 6 y vamos a hacer un insert en el canal 3 de la consola. Esto significa que el canal 6 va a salir por el canal 3 de la consola y va a volver a entrar por el canal 3 de la consola, ¿sí? Perdón, en este caso fue del stage. Vamos otra vez, vamos con la consola, 3 de la consola. Y ahora, si vamos al canal 6, vamos a ver que el insert de hardware va por el canal analógico 3 de la consola, ¿sí? Seguimos con la solapa de plugins. Luego tenemos la solapa de control, donde podemos ver nuestros grupos de muteo, podemos rotularlos y también podemos ver los miembros y asignar cada uno de los canales a grupos de muteo. Y la solapa de eventos. Yo puedo generar eventos y cada uno de estos eventos tiene un trigger o un disparador, ¿sí? El disparador puede ser, si ustedes ven acá algo de esto, puede ser un control continuo como un fader, puede ser, supongamos, no sé, el umbral de un compresor, puede ser un switch, puede ser algún valor del metering, puede ser un function switch, puede ser la hora, por ejemplo, en fin, un montón de triggers y cada uno de estos triggers va a disparar cualquier parámetro que yo quiera. Estos que ven acá ya vienen creados. Fíjense que dice inputs, outputs, snapshots. Eso lo que hace es básicamente que la consola pase de páginas a través de los function switches, ¿sí? Ven que dice inputs F1. Esto significa, si venimos aquí un segundito, que cuando presione F1 voy a ir a la solapa de inputs, como lo están viendo en la pantalla. F2 voy a ir a outputs, etcétera, etcétera, etcétera.
Por último vamos a opciones. En opciones está la configuración general de la mesa. Cuando voy a sistema, obviamente tengo la posibilidad aquí de, si le doy doble clic, en este caso van a ver que puedo apagar el sistema, actualizarlo, bloquearlo, tener información, hacer un clear console, es decir, dejar la mesa en blanco. Puedo inclusive editar cómo maneja los buses, que en este caso yo tengo un Engine 144, trabajando a 96 kHz. S6L trabaja a 96 kHz fijos, no se puede cambiar. Y todos los engines, por más que sea 112, 144, 192, van a trabajar a ese sample rate y van a trabajar con la misma calidad de audio. Fíjense aquí que tenemos HDX DSP, tenemos una tarjeta, puedo sumar más si necesito. Y cada uno de estas tarjetas tiene 18 chips DSP disponibles para plugins. Tengo una tarjeta BB192, ninguna tarjeta MADI y una tarjeta de Wave Soundgrid. El 144 me da 16 matrices, 144 canales de procesamiento, 24 VCAs, 24 grupos de muteo y 32 EQs gráficos. Y estos 64 mix buses o buses de mezcla que me da el 144 los puedo ordenar como 64 auxiliares y 0 grupos, o ir creciendo en grupos y resignando a esta cantidad de auxiliares. Por lo tanto puedo tener un máximo de 32 por 32. Una vez que yo seteo la cantidad de buses que quiero, le doy a aplicar. Y los cambios ya están aplicados. Pasamos a buses. Aquí tenemos la configuración de los auxiliares. Si un auxiliar es pre-fader, se va a comportar de esta manera. Pre-EQ, pre-EQ post-mute, pre-mute, pre-fader, ¿sí? Esto lo puedo setear en cada uno de los auxiliares de manera distinta. S6L cuenta con dos buses de monitoreo, ¿sí? Un bus de monitoreo A y un bus de monitoreo B. Aquí sus configuraciones, bus de monitoreo A y B. Tengo dos salidas de auriculares en la consola que pueden estar siendo alimentadas con el bus de monitoreo A o el bus de monitoreo B. Luego tenemos la ventana de pick-offs, donde elegimos, cuando utilizamos un direct out, si queremos tener la posibilidad de contar con ese direct out pre-fader o post-fader. Tenemos también la solapa de delay compensation, ¿sí? Esto es para que todo el sistema compense los distintos retardos que tiene, obviamente, el procesamiento digital de señales. Sugiero siempre tenerlo prendido. Cómo se comportan los snapshots a nivel general, ¿sí? Esto es configuración de los snapshots, no los snapshots en sí, ¿sí? Configuraciones misceláneas, tenemos el oscilador, el tollback, un to-track, el tap tempo, unidades de medición del delay, el reloj y la hora y velocidad del mouse. En interacción tenemos la opción también de controlar remotamente la mesa, configuración de faders, configuración de las luces, balísticas de la consola, si quiero que mida RMS o pico. Sigamos investigando un poco, devices. Aquí voy a ver dispositivos que tengo conectados en mi sistema S6L. En este caso, como vemos, tengo estos dispositivos disponibles, una superficie, un Pro Tools y un Stage. Obviamente el Engine es el procesador, que siempre lo tengo. Y lo que tengo conectado es mi superficie, mi Pro Tools y mi Stage. Y por último tenemos la solapa de plugins, que es donde nosotros realizamos la instalación de los mismos. Ahora vamos a ver la superficie de control. Lo que tenemos aquí es la S6L 24D, es esta superficie. Y en principio, cuando nos asomamos a ella, lo primero que vemos es que tenemos 3 módulos de faders, 3 CFMs, ¿sí? 2 CKMs o módulos de knobs, encoders, potenciómetros, como lo quieran llamar, y 3 pantallas. 2 pantallas que se llaman CTM o Channel Touch Module, es decir, que responden siempre a estos canales, y después una pantalla MTS, Master Touch Screen, ¿sí? Y por último tenemos el MLM o Master Live Module. En este modo, ¿sí? Estamos en el modo, digamos, Home o como la mesa se enciende, ¿sí? Tenemos lo que Avid lo llama como modo Profile, ¿sí? En donde nosotros vemos módulos de canales de inputs, masters de salidas y canales de inputs otra vez. Es decir, del 1 al 8, del 9 al 16 en inputs, y en el medio vemos los masters de salidas. ¿Cómo hago el banking? Es decir, ¿cómo paso de capas entre los inputs y los outputs? Bueno, para eso tenemos nuestro módulo MLM. Entonces, si hacemos un zoom, vamos a ver que en esta pantalla tenemos
los botones de banking. A mano izquierda vamos a ver que están todas las páginas de inputs y a mano derecha vamos a ver que están todas las páginas de outputs. Me corrijo, no están todas, sino algunas. Vemos que faltan auxiliares, faltan VCAs, entonces tenemos un botón que cambiamos de página y vemos más inputs, más auxiliares, los restantes VCAs, seguimos pasando y vemos las matrices, seguimos pasando y vemos los mains. Sí, que podemos ir para atrás, ¿sí? Entonces vemos que tenemos seleccionado del 1 al 16 en inputs, volvemos a la vista general, del 1 al 16 en inputs y auxiliares del 1 al 8. Para pasar simplemente presiono aquí y voy a ver que pasan los inputs, ¿sí? Si presiono aquí voy a ver que pasan los outputs. No sé si se llega a apreciar, pero supónganse que tenemos esto acá, estos auxiliares así, estos auxiliares así, mis VCAs, mis matrices, ¿sí? En cuanto a los faders también, no es el único modo. Yo les dije que esto se llama como modo profile o es un modo mixto en el que vemos entradas, masters de salidas y entradas. Si vamos al MLM nuevamente, Master Live Module, vemos que en estos botones tenemos 4 modos distintos. Inputs, Outputs, VCAs y Layouts. Si presiono Inputs, lo que vamos a estar viendo, vamos a la vista general, es que ahora yo en mis faders veo mis 24 inputs. Dejo de ver los masters de salidas. También puedo ver solo outputs. Y aquí en este caso tengo los 24 masters de auxiliares, ¿sí? Puedo ver los restantes 24. Puedo ver mis matrices o mis mains, ¿sí? Recuerden que en este caso habíamos seteado 64 auxiliares y ningún grupo, ¿sí? Por eso es que no vemos grupos. También puedo ver 24 VCAs, ¿sí? O también tengo la posibilidad de utilizar layouts. Los layouts es una forma de alojar en la superficie los canales que yo desee. Aquí yo puedo ordenarlos del modo en el que quiera y puedo decir que puedo poner inputs, outputs, VCAs, los masters. Es decir, lo puedo ordenar de la forma en la que yo quiera y tenemos un gran número de layouts disponibles para armar, ¿sí? Si volvemos a presionar en Layouts, que es el que está seleccionado, volvemos al modo Home, ¿sí? Entradas, masters de salidas y entradas. Bien, ahora vimos cómo pasar el banco de los faders. Vamos a ir un segundito al CKM. Pensémoslo como si fuera un channel strip de una consola analógica, ¿sí? En donde cada una de estas columnas responde a un canal, ¿sí? Entonces tenemos los 8 canales de los faders de abajo, ¿sí? Que están aquí, con sus 4 parámetros preseteados, que son ganancia, low pass, high pass y paneo. Fíjense que podemos mover la ganancia, low pass, high pass y paneo. Hay algunas funciones que no solo usan el encoder rotativamente, sino que también funciona como switch. Entonces de esta forma puedo prender y apagar los filtros, ¿sí? Esta es una de las páginas que tenemos, es la primera. Puedo pasar de página y en la segunda página voy a ver la ganancia de las 4 bandas del ecualizador de cada canal, ¿sí? Entonces puedo prender y apagar cada banda, puedo darle más nivel o menos, y si presiono este pequeño botón que dice Select, puedo ver la frecuencia. Entonces, la tercera página voy a tener los 4 parámetros de compuerta. La otra página voy a tener 4 parámetros de compresor. La otra voy a tener los primeros 4 envíos con nivel, bypass y pre o post fader, ¿sí? Recuerden que esto lo podíamos hacer desde la superficie o desde el software. Sigo pasando páginas y voy a seguir viendo auxiliares hasta el 32. Si quiero volver a la etapa de pre, entonces presiono muchas veces este botón, o puedo mantenerlo apretado y voy a la primera hoja, o si estoy en el final, vamos un segundito a la vista general, es presionando Home. Fíjense que esto que está en violeta, que son los auxiliares, ahora pasan a ser los preamplificadores, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas en las que trabajan los CKM. Arriba de esto tenemos los CTMs, ¿sí? Que son las pantallas táctiles que responden a cada canal. Como dijimos, la 24D tiene estas pantallas, la C no.
La otra forma de acceder al ecualizador es a través de la pantalla. Entonces, en este caso, estoy en el canal 13. Si quiero ecualizar el canal 13, presiono aquí el ecualizador y todos estos encoders ahora pasan a modo channel control, ¿sí? Esto significa que todos estos encoders responden al canal seleccionado, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ir al ecualizador del canal 13, presiono el EQ del canal 13. Si quiero ir al compresor del canal 9, presiono la tapa de dinámicos y voy a ver ahora sí que tengo todos los parámetros de compuerta, todos los parámetros de compresor. Lo mismo, fíjense que en realidad estos modos, ¿sí? son por módulos, digamos. Que si yo estoy viendo acá el channel control de dinámicos de este canal, es independiente al modo en el que yo esté en este lado, ¿sí? En los primeros 8. En los primeros 8 yo sigo viendo el channel strip de consola analógica, ¿sí? Entonces, si quiero entrar a este modo también acá, bueno, puedo decirle ver los envíos, por ejemplo, del canal 1. Entonces ahora tengo los 32 envíos de el canal 1. Si quiero salir de este modo, es decir, channel control y channel control aquí, nuevamente presiono home y salgo. Ahora, la otra forma de acceder al channel control, si yo no tengo pantallas táctiles, es seleccionando un canal y presionando cualquiera de estas funciones voy a poder ir al EQ, dinámicos, plugins, envíos, envíos y envíos. En este caso no tengo tantos envíos, si tuviera un engine más grande lo estaría viendo y si tuviera grupos lo voy a ver aquí. También tengo la posibilidad de ver input y en el input tengo, por ejemplo, los filtros, el panner, el delay, direct out, el inversor de polaridad, los saves, que pueden ser bank, solo o automation, la asignación a buses y la asignación a VCAs y grupos de muteo. Entonces, si no tengo pantallas, es simplemente seleccionar y vamos a dinámicos, vamos a EQ. ¿Ok? Vamos a home nuevamente, ¿sí? Y vamos a investigar un poco la pantalla MTS. Vamos a hacer un zoom y lo que podemos ver es que en el estado inicial lo que vemos son inputs. Recuerden que vienen codificados con color verde. Esto yo lo puedo modificar de esta forma. Si presiono en el pincel puedo elegir un color y podemos pintar los canales. Ahora vamos a ver que del 1 al 8 son celestes. Y si vamos a la vista general, ven que el color switch de los canales del 1 al 8 cambió. Ahora los voy a poner verdes nuevamente para que vean cómo aplica en la superficie. Y ahí vuelven a estar verdes. Entonces, aquí tengo todos mis inputs del 1 al 144 y tengo la posibilidad de hacer una attention, o decir, seleccionarlo y llevarlo al software, como lo ven en la pantalla. Aquí presiono el 144 y lo veo en la pantalla. Presiono el 8 y lo veo en la pantalla. También tengo la posibilidad de mutear los canales. Entonces, si yo necesito mutear un canal que está muy lejos, yo estoy en la capa de arriba viendo del 1 al 16 y necesito mutear el 130, bueno, no hace falta que pase de bancos buscando dónde está el 130, sino que puedo ir a la pantalla y muteo el 130. Saco el mute, también puedo mutear y solear, ¿sí? Entonces, esta es una de las opciones de visualización que tengo en el MTS. También puedo ver auxiliares, y aquí veo auxiliares, tengo más funciones, ahora vamos a ver. Tengo mis grupos, matrices, VCAs, grupos de muteo y mains. Muy bien. Ahora lo que me interesaría es que pudiéramos brevemente crear nuestro show file. Podemos o bien tener el software standalone en nuestra computadora o podemos contar con una mesa, generar el show file y nos lo llevamos en nuestro pendrive. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el canal 1 y vamos a rotular los canales en principio. Si hacemos doble clic aquí en el software, ahora vamos a poder escribir con el teclado y vamos a poder, por ejemplo, kick drum. De esa forma rotulo un canal. Hay otra forma que se las recomiendo. Si vamos a Patchbay, Inputs, y seleccionamos el input aquí, hacemos doble clic y nuevamente escribimos kick drum. En vez de darle Enter, ir con el mouse y hacer doble clic en el canal 2, ahora podemos rotular, supónganse kick out. Si presionamos tabulador, vamos a pasar al siguiente y no tenemos que volver a hacer doble clic. Entonces ponemos snare top, por ejemplo, tabulador, snare bottom, tabulador,
hi-hat, enter, y cuando le doy enter termino de rotular los canales. Esta forma de rotular sirve tanto para inputs como para outputs. Si quiero rotular mis auxiliares, también doble clic, podemos poner reverb 1, reverb 2, delay, ¿sí? Con el tabulador, cuando le doy enter, salgo de ahí. Entonces esa es la forma de rotular que encuentro más rápida. Si no, también podríamos ir a outputs aquí, doble clic y rotulamos. Para pasar al siguiente canal hacemos un clic aquí y vamos para adelante o para atrás en la lista de canales. Eso en lo que respecta al rotulado. Vamos a ver cómo ruteamos señales. Nosotros estamos en un Clear Console o en una sesión en blanco y automáticamente, fíjense que si yo selecciono el canal de hi-hat, supongamos, vamos a ver que el canal está ruteado al LIR de fábrica, es decir, todos los inputs están ruteados al LIR por defecto. Supongamos que queremos desasignar ese canal del LIR, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, podremos seleccionar este canal, input, y recuerden que en input, aquí debajo tengo la asignación a buses. Desasigno el canal LIR, entonces aquí se quedó desasignado, ¿sí? O también puedo ir al software, selecciono el canal, voy al bus y asigno o desasigno a LIR. Lo mismo para los auxiliares. Si yo vamos aquí a un auxiliar, por ejemplo, seleccionamos el auxiliar, vamos a inputs, ¿sí? Una cosa, los módulos, los faders centrales, como no tienen knobs arriba, los parámetros del módulo central siempre van al módulo CKM que esté más cercano a la derecha. Entonces en este caso lo tenemos aquí. Fíjense que los auxiliares no vienen ruteados a LIR de fábrica. Entonces seleccionamos el auxiliar 1 y aquí lo asignamos a LIR. También lo tenemos en el software, ¿sí? Lo tenemos por aquí. Asignación a LIR. Lo mismo con grupos, con las matrices, ¿sí? Ahora, otra forma de trabajar asignaciones es a través del MTS. Si vamos al MTS, podemos, por ejemplo, hagamos de cuenta que queremos trabajar asignación de grupos o de BCAs, supongamos. BCAs. Entonces, la pantalla lo que me permite es ver todos los BCAs. Entonces yo puedo seleccionar un BCA, ¿sí? Hacer clic en la pantalla donde dice Multi-Assign. Y ahora podemos ir a Inputs y selecciono los canales que quiero asignar al BCA1. Vamos a BCA otra vez, ¿sí? Presionamos el BCA2 y ahora vamos a seleccionar los canales que queremos en el BCA2. Vamos al BCA3 y así sucesivamente. De hecho, si volvemos al BCA1, ahora vamos a ver que estos canales están asignados al 1. Aquí tengo un feedback visual en la superficie de control, aquí arriba, y también en la pantalla vamos a ver que automáticamente cuando entramos a BCAs, vemos que estamos parados sobre el BCA1, que estamos en el modo de asignación porque presionamos Multi-Assign en la pantalla, y vemos los miembros de cada uno de ellos. Esta forma de Multi-Assign es muy práctica porque así como asignamos BCAs, también podemos asignar, o es decir, más bien lo que estamos haciendo ahí es prender el envío de los canales a determinados auxiliares, podemos asignar canales a grupos, podemos asignar grupos de muteo de la misma forma, o inclusive a LIR. Podemos seleccionar el main bus, LIR, en este caso LIR están linkeados, Multi-Assign, y vamos a ver que si vamos a Inputs, todos los canales están ruteados a LIR. Veamos un segundo asignación de buses para efectos. Vamos a la solapa de plugins, modo config, ¿sí? Vamos a ir a este rack, donde dice plugin, ahora sí puedo acceder. Lo que yo voy a hacer para esta reverb es que sea un in mono y la vuelta que sea estéreo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un plugin que no es ni mono ni estéreo, sino que está en la solapa de Other, reverb, y vamos a elegir, por ejemplo, vemos aquí que entre paréntesis todos estos efectos dicen un in 2 out, un in 3 out, etc. Vamos a elegir la reverb de Oxford. Si le hacemos doble clic podemos ver el plugin en más grande. Y una de las formas de asignar las entradas y las salidas, ¿sí?, es a través de esta zona. Vamos a ir a Inputs. Nosotros dijimos que teníamos una reverb en el auxiliar 1. Vamos a ir a Input, Bus Out, auxiliar 1. Y es mono, y eso está perfecto. Y ahora a la vuelta, suponemos que la vamos a poner, que mi input list termina en el canal 40. Entonces en el canal 41 voy a volver la reverb. Output, channel, y vamos al 41 y vemos que está grisado, porque nuestro canal es mono y dijimos que la vuelta iba a ser estéreo.
Entonces, la forma para hacer estéreo o deshacer estéreos y hacer monos los canales en Venue es igual para los inputs que para los outputs. Entonces, vamos a la pantalla, ¿sí? Y esto nos podemos ayudar de la superficie. Si vamos al canal 41, lo presionamos aquí. Vamos a ver la superficie. Canal 41. Multiselect, aquí en el MLM, fíjense que hay un botón que dice Multiselect, que es lo mismo que el Shift del teclado, también aplica. Si tenemos un teclado, presionamos un Shift. Multiselect, y ahora sí, volvemos a la cámara general. Y el 42, vamos a ver que me quedaron seleccionados estos dos canales, y en el software quedan seleccionados los dos canales, y tengo un cartel que me dice Multiple Input Strip Selected. Si yo hago clic derecho en cualquiera de estas dos pistas de faders, voy a poder decir que mi canal mono se haga estéreo. Y ahí ya tengo mi vuelta de efectos. Vamos a rotularla como reverb, ¿sí? Y ahora sí, vamos a plugins. Y la vuelta de esto va a terminar, ahora sí, en el 41. Perfecto. El plugin ya está ruteado. Lo único que tenemos que asegurarnos es que en el caso de, vamos al primer canal, supongamos al redoblante, select envíos, perdón, que es lo mismo que hacer de este canal envíos en la pantalla táctil. Y aquí tenemos la reverb 1, ¿sí? Que quiero que sea post fader, y vamos a enviar. Perfecto. El canal ya está enviando al auxiliar 1. Tenemos que cerciorarnos de que el máster del envío 1 esté abierto. Y como estoy viendo, el máster del envío 1 está abierto. Por otro lado, si quieren dejar siempre o algún parámetro, llevarlo a su valor original o en 0, pueden presionar el botón que dice Default, aquí, Default, y tocando el fader, vuelve a 0, ¿sí? Entonces, de esta forma dejamos todo en 0. Y de esta forma ya estaría el canal llegando al auxiliar, el auxiliar ya está ruteado, la salida de este auxiliar al efecto, y el efecto está volviendo a mi canal 42, que ya es estéreo. Obviamente, recordemos que ese canal 42 tiene que estar patcheado al LIR. Si yo quisiera modificar parámetros del plugin, o bien puedo hacer lo siguiente, que es ir al canal 42, Select Plugin, y aquí voy a ver mi reverb, CKM. Aquí voy a ver mi reverb y mis parámetros. De hecho, si yo voy a ver los plugins, aquí voy a tener, por ejemplo, mis parámetros. Y si tengo más parámetros que no me entran en estos encoders, bueno, entonces voy a ir pasando páginas, como ven acá, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una pantalla táctil, como es en este caso, quizás sea más fácil trabajar de esta forma, ¿sí? Con la pantalla táctil, también con el mouse, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos trabajando con auxiliares, haciendo monitores, si nosotros presionamos auxiliares, en el MTS vamos a tener todos los masters. Entonces, yo puedo presionar el botón que dice aquí Sense on Faders, y apretando en el auxiliar 1, automáticamente voy a tener los Sense on Faders de todos estos canales. Aquí me quedé en el modo de Channel Control, por lo tanto voy a ir a Home, ¿sí? Y ahora sí, Sense on Faders para el envío 1, con la pantalla lo hice, ¿sí? Entonces acá simplemente envío a los canales, envío los canales al auxiliar 1. Recuerden que tenía que encender los envíos. Entonces, o bien vamos aquí arriba encendiendo los envíos de cada uno, o lo que podemos hacer es vamos a Inputs, hacemos triple clic aquí debajo en cualquiera de estos canales que vemos acá. Triple clic lo que hace es seleccionarme todos los canales de la mesa. Vamos a auxiliares, aquí, y lo que hacemos es prender el envío 1, ¿sí? Quizás en este caso no queremos que todos los canales vayan a la reverb, pero sí es útil cuando queremos hacer mezclas para monitores. Entonces, no los efectos, pero supongamos que el 5 es envío a in-ear, entonces ahí prendemos todos los canales a ese in-ear. Y como es monitores, ya de paso hacemos que todos esos canales también sean pre-fader. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos eso, lo que hacemos es ir aquí donde dice Multiple Input Strip Selected y le damos Exit Multiselect. También lo podemos hacer desde la superficie. Una vez que quiero salir de ese modo, le doy OK y ya ahora sí salgo del Multiselect. Y si vamos al auxiliar 5, que lo podemos hacer desde la superficie de control, o también esto aplica, vamos a salir de este modo, o sea, presionando, entro a Sense on Faders, vuelvo a presionar y salgo del Sense on Faders si estoy en mi mezcla de LR.
Pero si yo soleo el auxiliar 5 que tengo aquí, también estoy afeleando esa mezcla y ya estoy enviando. Fíjense que aquí los envíos de estos canales al auxiliar 1 ya se encuentran prendidos por lo que hicimos previamente, ¿sí? Entonces acá estoy enviando canales del 1 al 16, canales del 17 al 32, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo otro que quería mostrarles era cómo hacer para trabajar con plugins, pero a través de insertos, no a través de envíos, ¿sí? Como lo habíamos hecho antes con la reverb. Entonces, vamos a, por ejemplo, insertar un compresor en el bombo. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el canal del bombo para tenerlo en la consola ya seleccionado. Si nosotros vamos a Inputs en este momento, vamos a ver que en Inserts no tenemos nada. Vamos a ir a Plugins. En Plugins vamos a elegir un Dynamic. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, el Compressor Bank de Mac DSP. Hacemos doble clic para verlo un poco mejor. Y aquí arriba vemos la entrada y la salida. En este caso vamos a hacerlo como un insert, ¿sí? Vamos a Input, Inserts, Channel 1. Aquí el plugin ya está insertado. Entonces aquí en la superficie de control ya puedo ver que tengo un plugin insertado. Si toco la pantalla en la zona de plugins, vamos a ver que el CKM pasa a Channel Control y tengo aquí su plugin con el bypass, ¿sí? Vemos como en la pantalla se bypassea y todos los parámetros del plugin están aquí. Si salimos de este modo, volviendo a presionar aquí, volvemos a mi home o mi tira de canales analógicos. Entonces lo que podemos hacer si no tuviéramos pantalla es presionar este canal y presionar aquí en plugins. Supongan que estamos en el channel donde vemos un resumen del canal. Vamos a plugins y ahora lo vemos aquí, ¿sí? Esa sería la forma de insertar plugins. Por otro lado, quisiera mostrarles algo relacionado a eventos. Si recuerdan, cuando estábamos trabajando con envíos, enviando a la reverb, por ejemplo, vimos que teníamos que seleccionar todos los canales y todos esos canales debíamos encender el envío, ¿sí? Quizás no para la reverb, pero sí quizás para monitores, donde queremos que todos los 48 canales estén siendo enviados a monitores. Entonces teníamos que seleccionar todos los canales y ahí, una vez todos seleccionados, entramos al auxiliar, prendíamos y al prender con todos los canales seleccionados, lleva esa función a todos los canales. Entonces lo que se me ocurre que podemos hacer es generar un evento en el cual cuando yo abro el envío de un canal a un auxiliar, esa función o ese trigger, esa acción, me dispare el encendido automático de ese envío, ¿sí? Entonces, pensemos un poco cómo lo podemos hacer. Si vamos a la solapa de control y entramos a eventos, vamos a crear uno nuevo que se llame, por ejemplo, auxiliar automático, ¿sí? Y hagámoslo para el auxiliar 4, ¿sí? Que suponemos que va a ser, por ejemplo, un auxiliar de in-ears, por ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Outputs, auxiliar 4, y lo vamos a rotular como in-ears. Si yo quiero enviar, por ejemplo, este canal a ese envío, tengo que darle nivel y encenderlo. En el caso de linear, vamos a necesitar que sea prefader, entonces vamos a pintar el prefader en cada uno de ellos, ¿sí? Pero recordemos que nosotros podemos estar enviando y el envío en sí está apagado, como en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, automatizar eso. En triggers o en disparadores vamos a agregar un control continuo. ¿Por qué? Porque el envío en sí es continuo. Los niveles son de forma continua. Vamos a control continuo. No queremos un canal en particular, sino cualquier canal que esté enviando al envío 4. Vamos a poner any channel y por default salta que cualquier canal con el fader por arriba de 0 dB. Nosotros vamos a editar esto y en vez de fader vamos a ir al auxiliar número 4, que es el linear. En este caso vamos a ver que lo que dice es que cualquier canal que enviemos al auxiliar 4 y que su nivel sea arriba de infinito, va a accionar tal acción.
Entonces, para ver si el evento está correctamente programado, fíjense que si nosotros vamos a menos infinito en este canal y vamos para arriba y volvemos a bajar y vamos para arriba, vemos que aquí el evento está siendo activado, ¿sí? Y la acción en este caso va a ser el on-off. Entonces vamos a ir a agregar un control, pero switch, no continuo. Y lo que vamos a hacer es del canal que está trigueando esta acción, ¿sí? Porque no es de un canal en particular, automáticamente me pone la función de mute. Vamos a editarlo. Lo que queremos es activar el envío 4. Y esto queremos setearlo cuando el envío está por arriba de menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de que sea función de latch, mientras esté activa esta condición. Si salimos, ahora vamos a ver que envío este canal a linear, automáticamente cada uno de los envíos se enciende. Por el contrario, si yo cierro ese envío, se apaga. ¿Sí? Entonces, esta es una de las formas de trabajar con eventos, que es una herramienta súper poderosa. Lo último que quería mostrarles es la integración con el Pro Tools. Obviamente que el Pro Tools va a permitir grabar en multitrack y lo que está grabando es una grabación, lo que se conoce como flat, ¿sí? Es decir, imagínense que en el Stage Rack nosotros tenemos un Y, que por un lado el canal se va a procesar en la consola y por otro lado viene directamente a la grabación. Por lo tanto, cualquier modificación que yo haga de volúmenes, de ecualización, de dinámicos, no va a verse afectado en la grabación, ¿sí? Y no tenemos que hacer ningún patcheo, eso es automático. Canal 1 que está patcheado en el Stage 1, automáticamente va a ser el canal 1 de Pro Tools, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a la computadora. Lo primero que tenemos que hacer para que el sistema operativo vea a la consola como una interfaz de audio, básicamente, es, si vamos a Sound, vamos a ver que no está reconociendo a la S6L. Para eso tenemos que entrar a Audio MIDI Setup. En Audio MIDI Setup también vamos a ver que no estamos reconociendo a la S6. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a Window, Show Network Device Browser, y ahora sí, vemos que el E6 está disponible, pero todavía no está activo. Entonces el sistema operativo no la ve como una interfaz disponible. Si hacemos clic aquí, vamos a ver que ahora sí, ya figura como una interfaz de audio disponible, en este caso de 64 x 64, pero dependiendo de la computadora puede ser también una interfaz de 128 x 128. Entonces, una vez que nosotros tenemos la interfaz lista, que la está viendo el sistema operativo, ahora sí podemos abrir el Pro Tools, ¿sí? Vamos a abrirlo. Por otro lado, mientras se abre el Pro Tools, les comento que hay una función que se llama Venue Link. Esta función me permite, por ejemplo, tener el control de transporte del Pro Tools en la superficie de control, o también me permite importar automáticamente en la sesión de Pro Tools los rótulos que yo tenga de los canales en la consola, ¿sí? Bien, entonces ahora volvamos un segundo a la computadora. Vamos a ir a Setup, Playback Engine, y nos cercioramos de que nuestro motor de reproducción sea efectivamente el engine, el E6. Vamos a OK. Y para setear el Venue Link tenemos que ir a Setup, Peripherals, vamos a la solapa de Venue y vamos aquí donde dice Advanced Network Settings, vamos a Interface y hacemos clic aquí y vamos a ver que tenemos dos interfaces. Básicamente la primera es mi tarjeta de Wi-Fi y la segunda es el Thunderbolt Ethernet a través de un Cat5e o categoría 6 para conectarme con la Venue. Y aquí arriba vamos a Venue System, hacemos clic y vamos a ver que aquí está el E6 Engine Front of House, ¿sí? Que recuérdense que lo habíamos rotulado de esa manera. Vamos a poner aquí y ahora figura como conectado. Por otro lado vemos que el nombre del sistema es este, MacBook Pro Nahuo. Le damos OK. Ahora vamos a ver en la pantalla de la consola que dice Connected to MacBook Pro Nahuo, ¿sí? Entonces vemos que el Venue Link ya está activado. Muy bien, vamos al Pro Tools, vamos a File, Create New. Vamos a ver que este nombre de sesión de Pro Tools va a coincidir con el show file, con el nombre de la consola, ¿sí? Ahí ya vemos que está funcionando el Venue Link. Por otro lado, vemos que dice Create from Venue, Venue Link. Y también el sample rate está sincronizado con el mismo de la consola, que es 96 kHz. Ponemos Create.
y vemos que dice Creating Tracks. Esto significa que está reconociendo los canales. Recuérdense que habíamos rotulado los primeros 5 canales en la consola, por lo tanto deberíamos verlos en el Pro Tools ahora. Vemos que el Pro Tools rotuló mis primeros 5 canales y el resto de los canales que están patcheados al Stage Rack. Fíjense que además cada una de las entradas y salidas está correspondida para que yo pueda hacer grabación y Virtual Soundcheck respectivamente. Y si yo habilito la grabación de estos canales, ahora en la superficie de control, vamos a hacer un zoom al MLM, tengo el control de transporte. Si yo presiono Rec, vamos a ver que el Pro Tools empieza a grabar, ¿sí? Si presiono Stop, el Pro Tools para. Si presiono Play, la grabación corre, ¿sí? Entonces, esta es otra de las ventajas del Venue Link. Ahora, supongamos que yo ya hice el show y quiero hacer un soundcheck virtual. ¿Cómo hago en ese caso para dar vuelta a la mesa de alguna manera? Vamos a Options, System, vamos a Edit, recuerden que hay que estar en modo Config, y en vez de que mi System Inputs sea Stage, va a ser Pro Tools Virtual Soundcheck. Vamos a aplicar, ¿sí? Y ahí automáticamente ya no tengo los pads, por ejemplo, que sí tenían los preamplificadores del Stage. Simplemente tengo un trim digital del Pro Tools. Entonces ya sé que esto está entrando de Pro Tools. Inclusive si voy a la pantalla, a Inputs, voy a estar viendo que mi canal 1 ahora entra de Pro Tools y no desde el Stage. Entonces de esa forma paso de un modo a otro. Por último, vamos a guardar esta sesión. Entonces vamos a ir a Save. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame Sesión Final. Dentro de este show folder vamos a crear nuestro show, que se llame Prueba 1, por ejemplo. Y ahí ya está guardado. Ahora, está guardado localmente en la consola. Lo que tenemos que hacer es transferirlo a nuestro pendrive. Entonces, vamos a ir a la solapa de transfer. Vamos a buscar nuestro show folder, que se llama Sesión Final. Y aquí ya tenemos una que se llamaba igual. Vamos a borrarla para que sea más gráfico. Entonces tenemos Sesión Final, vamos a darle Transfer y ahí automáticamente se transfirió el show folder con su show file adentro que se llama Prueba 1, ¿sí? Entonces de esa forma ya tenemos nuestro show file guardado y listo para ir al show. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos estaremos viendo próximamente y estamos para lo que precisen siempre. Gracias.